Ahora vamos a ver algo que es aquí muy importante y que casi nunca, o más bien nunca, le ponemos atención. ¿Alguna vez has tenido una falla? Le revisas esto, le revisas lo otro, le cambias una cosa, le cambias la otra y al final de cuenta no puedes resolver esa falla. Lo que voy a revisar es el cable negativo que sale aquí desde la batería. Y así específicamente, lo que me interesa revisar es que ande bien aterrizado el cable negativo. Puede parecer que esto no es importante o que no afecta aquí en el funcionamiento del motor, pero es completamente lo contrario. Una buena masa tierra puede ser la diferencia entre que el motor ande trabajando impecable a que le empiecen a salir fallas que nos van a dar unos buenos dolores de cabeza. El cable negativo tiene que andar bien agarrado aquí al poste negativo de batería, después tiene que estar bien aterrizado a la carrocería, al motor y adicional a eso, en todo el motor hay otras tierras. Hay tierras entre el chasis y la carrocería, el chasis al motor y el motor igual a la carrocería. Aquí desde batería hay un cable negativo y es el principal que va a servir para aterrizar a toda la camioneta. Sale directo de batería y únicamente se aterriza en dos puntos, aquí en la carrocería y luego ahí en el motor. Y ya de ahí hay otras tierras que se van conectando a toda la camioneta. El primer punto donde se aterriza es aquí en carrocería y es exactamente en la base de donde está el depósito para el aceite de la dirección hidráulica. Y el segundo punto es aquí en la cabeza del motor. Ahorita voy a quitar todo el cable para revisarlo así más a detalle, pero de inicio se ve como esta terminal no es la original. Viene soldado al cable, pero aquí está floja, no está bien agarrada a la terminal de la batería. Ya está el tornillo ajustado al máximo y aún así tiene juego. Luego esto de que no esté bien apretada, que tenga juego, pues va a provocar aquí falsos contactos. Ya con el cable afuera se puede revisar más a detalle y entonces en este punto sí vas a ver el estado, la condición en que anda el cable. Igual lo importante es revisar la terminal para el poste de batería, la terminal de tierra a carrocería y la terminal de tierra a motor. Y básicamente aquí lo que debemos revisar es que las terminales anden bien limpias, que no tengan sarro, que no tengan óxido, que no estén sulfatadas y también igual revisar que el cable no esté haciendo falso contacto con las terminales. Si andan un poquito sucias las terminales, traen un poco de sarro, pero no es nada grave, es lo normal. Aquí se ve un poco mejor. Todo esto que se ve de color gris es sarro que está pegado a la terminal y a final de cuenta esto lo que va a provocar es que haga falso contacto la terminal con el motor. Igual esta terminal también trae sarro. Y la terminal del poste de batería se ve un poco más limpia, pero lo que no me gusta de esta es que está un poco más abierta, entonces no alcanza a ajustar bien con el poste de la batería. Esta terminal como es de plomo no aguanta mucho, es lo normal que con el uso, el movimiento y entre que la quitan y la ponen, pues empieza a ser más grande, entonces al final de cuenta ya no queda bien ajustada en el poste de la batería. Voy a buscar para ver si encuentro todo el cable completo y cambiarlo y si no cuando menos la pura terminal, pero que sea una de ese tipo original para que quede bien ajustada sin problemas. Quité la batería para que se vea a detalle lo importante que es la tierra aquí del cable negativo al chasis. En esa posición es como queda atornillada la terminal del cable a la carrocería. Además trae otros dos cables que igual aterrizan aquí y son igual de importantes para el sistema eléctrico de la camioneta. El problema comienza aquí en los tornillos, como se ve, este trae un poco de óxido en la rosca y ahí donde atornilla con la tuerca en la carrocería igual va a traer un poco de óxido. Ese es el problema, que el tornillo se empieza a oxidar y ya después de un tiempo va a hacer un falso contacto, ya no va a estar aterrizando bien.
Este otro tornillo es el que va a la terminal con la cabeza del motor, y en este no hay tanto problema porque la cabeza es de aluminio, entonces no sucede lo mismo que con este, que se va a oxidar aquí de la cuerda. Igual se le puede hacer un poco de sarro, que también le va a afectar porque va a comenzar a hacer falso contacto. El problema que puede salir con este es que como la cabeza es de aluminio, si no se aprieta bien se puede barrer. Va a ser un problema porque si se barre la cuerda no va a apretar bien y de igual forma pues va a quedar haciendo falso contacto. Se va a tener que hacer cuerda nueva para que el tornillo quede bien apretado. Voy a limpiar las terminales y también el tornillo y le voy a aplicar un poquito de grasa eléctrica para que le ayude aquí un poquito con el tema del óxido. Estas tierras son bien importantes y principalmente esta porque conecta directamente con el alternador. Si esta no anda bien aterrizada al alternador y a la carrocería, te va a dar el problema de que la camioneta te va a empezar a dar como toques. Llegas de repente, tocas cualquier punto de la carrocería y sientes como te da unas descargas, unos toquecitos como de estática. Entonces el problema está en esta tierra. A ver si luego hago un video para ver cómo arreglar esa falla cuando llegas de repente, tocas la camioneta y te da como toques de estática. Ya limpié las terminales del cable y también las del arnés y sí se ve la diferencia. Ya nada más voy a pasar a volver a instalar el cable. Los tornillos también ya los limpié. A estos les voy a aplicar un poquito de grasa eléctrica, pero nada más en la pura cuerda. Aquí trae 4 orificios donde se pueden meter los tornillos. 2 son para el soporte del depósito de la dirección y aparte le quedan estos otros 2 libres. En mi caso la tierra viene en uno de los tornillos del depósito, pero igual puede ir en estos 2. Da lo mismo, a fin de cuentas los 3 son de la carrocería. Aquí al apretar el tornillo de la cabeza hay que tener mucho cuidado. Hay que apretar lo suficiente, pero no demasiado para evitar barrer el tornillo. Ahora sí ya quedó. Terminé de instalar el cable. Ya ajusté bien los 2 tornillos, el que va al motor y también el que va a la carrocería. Igual a la terminal de la batería la cerré un poquito para que quedara bien ajustada. Ahora sí ya quedó bien apretadita aquí sobre el poste de la batería. Aquí está la información. Ya sabes, si traes alguna falla que no has podido arreglar, le mueves una cosa y le mueves otra y no queda, dale una buena revisada al cable negativo de batería. Revisa bien los terminales y los tornillos que no tengan nada de óxido ni sarro. Si están sucios, límpialos y tal vez así puedas solucionar la falla. Hasta aquí voy a dejar este video. Ya saben, cualquier duda en los comentarios. Ahí nos vemos en el siguiente video.